Después del colegio, Brandon y yo decidimos tomar un año sabático. Decidimos ir a América del Sur porque estamos muy interesados en la naturaleza exótica. Planeamos un viaje que fue 6.438 kilómetros en todo. Para la mayoría del viaje conducimos. Primero fuimos a Laguna Colorada porque era el punto más bajo. Laguna Colorada está en el sur de Bolivia y está muy cerca de Chile. Es un lago de sal. Los flamencos de James, los flamencos chilenos y los flamencos andinos van al lago a menudo y son los flamencos más raros del mundo. No hay muchos de los flamencos porque son tan raros. Los flamencos de James están en peligro de extinción. Todos los flamencos comen el plancton en la laguna. La laguna es roja debido a las algas que viven en el agua y los sedimentos. Toda la laguna tiene menos de 3 pies de profundidad. Cuando visitamos la laguna, me sorprendió por los colores vivos. Nunca había visto nada parecido. También, nunca había visto flamencos en persona. La excursión duró 4 días. Había una subida para llegar allí y nuestros cuerpos necesitaban adaptarse a la altitud. Teníamos una guía que era nativo de la zona. El guía dijo que la laguna es una de las mejores cosas que ver en Bolivia. Después de vimos la Laguna Colorada, conducimos a la Yungas Carreteras. Yungas Carretera es conocida como la carretera más peligrosa del mundo. Algunas personas lo llaman el Camino de la Muerte. El camino es de 40 millas de largo. Se calcula que alrededor de 300 personas mueren anualmente en la carretera. Brandon y yo decidimos probar nuestra suerte en la carretera. Es común para la gente a montar bicicletas de montaña en la carretera. Así que alquilamos bicicletas. Montamos cuesta abajo para la mayor parte del viaje con la ayuda de un guía. Los giros fueron muy intensos. En Bolivia pude hacer 2 cosas en mi lista de Google. Entonces fuimos a Perú. Lago Titicaca se cree que es un lago sagrado. Está en Perú, pero está muy cerca de Bolivia. El lago Titicaca es una parte de mitología inca. El lago es conocido por ser muy misterioso. Un templo se encontró en el lago, bajo el agua, en el año 2000. El templo tiene más de 1000 años. El gobierno planea investigar el templo. El lago es uno de los más grandes del mundo. Para explorar el lago, cogimos un bote desde Puno, Perú, con un guía. En el lago hay las islas flotantes. Estaban hechos de juncos por los humanos. Muchas personas viven en las islas flotantes. La mejor parte fue por la noche. Durante los meses de verano, pudimos ver la Vía Láctea por la noche sobre el lago. Las estrellas eran tan brillantes. Nunca había visto un cielo tan claro. Después de visitamos Perú, nuestro próximo lugar fue Ecuador. En Ecuador visitamos a Baños. Era un pueblo en los Andes y ahí había muchas actividades divertidas en una atracción turística Marble Tour. Fue muy divertido hacer la tirolina sobre el Río Blanco y el salto en bungee de un puente. Claudia no tuvo problemas con saltando de un puente, pero yo estuve un poco vacilante, pero fue divertido. En mi opinión, la atracción más divertida fue la casa de árbol, pero no era una casa de árbol normal. Era una estación científica para observar el volcán activo Tungurahua y tenía un columpio abajo la casa. El columpio se llamaba el columpio de muerte porque la casa de árbol estaba al lado del cañón. Fue muy escalofriante porque no había un arnés, pero somos temerarios, entonces nos balanceamos en el columpio. Fue muy alto, pero la vista fue muy increíble. Pude ver todo el cañón. Recomiendo que todos vayamos ahí. Colombia fue el país final que visitamos. Visitamos el Museo de Oro en Bogotá porque nos interesamos que había muchos artefactos de oro que estaban fijados en el museo. Según el museo, los artefactos fueron creados antes de la creación de Colombia. Habían artefactos de platos, máscaras, joyas,
estatuas de animales como jaguares, ranas y humanos y más. También había información en otras exhibiciones sobre cómo usar los metales y cómo los metales eran partes de la cultura. Fue muy interesante. El museo no tenía artefactos solamente de oro, pero algunos iban de piedra, madera o cerámica. Cuando estábamos en Bogotá, encontramos un anuncio para ayudar a las personas sin hogar. Tuvimos mucho tiempo libre en Bogotá, entonces decidimos hacerlo. Distribuimos comida a las personas sin hogar por 2 de los 3 días que estuvimos ahí. También aprendimos cosas sobre la cultura de hablando con las personas sin hogar y los otros voluntarios. El lugar final que visitamos fue la Ciudad Perdida. Fue una caminata por 3 días para llegar porque la ciudad estaba en la selva y no había una calle. Era una ciudad antigua que estaba en la cadena montañosa de Sierra Nevada. Fue muy interesante. La ciudad parecía como un reino post-apocalíptico. Hay muchas ruinas y la naturaleza hubo consumido las estructuras por cubriendo todo en vegetación. Aprendimos que la ciudad fue construida hace más de 1000 años por la gente tairona y la ciudad fue llamada Teuna. La ciudad fue abandonada después de los españoles invadieron la ciudad y fue olvidado hasta las piratas de tumbas encontraron oro. Finalmente, nos encantamos el viaje y fue muy increíble. Nos dio un reconocimiento especial para la naturaleza y ahora queremos ayudar con la conservación de la naturaleza porque no hay suficientes acciones para ayudar. También, después del trabajo de voluntario, ahora queremos hacer más trabajo de voluntario porque nos gustamos mucho ayudando a la gente.